por ende presenta más interés. Aumenta la diuresis, la tensión arterial y el pulso ya se normalizan, ¿sí? La temperatura también ya se normaliza. Como hemos manipulado el intestino, hemos dicho que hay una parálisis intestinal llamada ileo, el paciente ya comienza a eliminar gases. Por eso que es importante poner en las evoluciones, ¿no es cierto? Se les dice que hagan las evoluciones de los pacientes posoperados y le ponemos diuresis positiva, pero nos olvidamos de la catarsis y la eliminación de gases. Cuando un paciente está eliminando gases y está teniendo catarsis, ¿de qué nos está hablando? De un buen tránsito intestinal. Y si tiene un buen tránsito intestinal, yo podré mejorar su dieta del paciente. Sí, entonces es importante también, ¿no es cierto? Que camine, ¿no es cierto? Porque si yo lo tengo al paciente echado, le digo que camine, y obviamente la herida es menos dolorosa. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene otras ocupaciones, ya se interioriza de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a recomendar nosotros a nuestro paciente? Que camine. Si está en el hospital, si se va a la casa mejor. La alimentación oral, ¿no es cierto? Tendremos que darle un aporte calórico ya mayor. Acuérdense que antes era solo de 500, ¿no? Ahora ya es 1000. Tendremos que darle analgésicos, ¿no es cierto? Porque estamos todavía en el postoperatorio, hemos dicho que es del 4º al 8º día, ¿no es cierto? Le va a doler. Generalmente en el 7º a 10º día, salvo traumatología, ¿no es cierto?, se retiran los puntos y el paciente se va con alta hospitalaria, ¿no? Porque es otra cosa el alta médica, ¿no? ¿Qué pasa en la tercera fase, en la fase de restitución? Se reconstruyen todos los tejidos del organismo. Acuérdense que ¿qué es diéresis? Es cortar el tejido para abrirse campo, ¿no es cierto?, y llegar a un determinado órgano. Al hacer diéresis, ¿qué estoy provocando? Destrucción. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nosotros, entre el 8º y al 15º día, ¿no es cierto?, ese tejido que nosotros hemos ido cortando se va recuperando, se va reconstruyendo, ¿sí? ¿Qué más? Las hormonas ya se normalizan del todo, la excreción de sodio y potasio es normal, el balance nitrogenado ya es positivo, ya no es negativo, ¿no es cierto? La glucosa ya se normaliza, al igual que la diuresis, y hay aumento de la resistencia para la cicatrización, ¿no es cierto? Si ustedes van a curar a un paciente, Dios no quiere, y encuentran infección, muchas veces, hasta antes del 7º día, metiendo la pincita, pueden separar el tejido, ¿sí? En cambio, cuando pasa ese periodo ya es más difícil poder separar ese tejido. Entonces es importante tomar en cuenta que ya está yendo a la fase de cicatrización. ¿Qué características clínicas vamos a tener en el paciente? El paciente ya tiene hambre, ya quiere volver a trabajar, a no ser que sea medio flojito, ¿no? Porque extiéndame mi baja, en especial los policías, ¿no? Necesidades calóricas ya se incrementan casi a lo normal. ¿Por qué? Porque ya entra en más actividad. Acuérdense que ya le hemos dado de alta a nuestro paciente. En su casa ya tiene que caminar, la esposa o el esposo ya le dice, bueno, ayúdame un poquito con los bebés de la casa. Y finalmente que se da su recuperación entre el 8º al 15º día, ¿sí? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en este aspecto? ¿Qué es la fase de reconstrucción del tejido? Esto es lo mismo. Ya pasó. Y finalmente entramos a la última fase, ¿no es cierto?, que es la fase 4, que se puede dar desde el 15º día hasta las 4 a 6 semanas. En algunos pacientes, como hemos visto, de los que tienen prótesis, generalmente es hasta el año, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque provoca una reacción inflamatoria mucho más enérgica en el organismo y obviamente eso tiene más duración, ¿sí? Y el paciente comienza a recuperar el peso que tenía, ¿no es cierto?, y recupera la grasa y obviamente acumula donde más necesita esta grasa, ¿sí? ¿Cuáles son? Todo lo que hemos visto es lo normal, ¿no es cierto? ¿Por qué normal? Porque nosotros entramos a operar, provocamos un trauma, pero ese trauma se supone que está controlado, ¿no es cierto? No es lo mismo que un accidente de tránsito, no es lo mismo que el paciente haya tenido una policontusión, o sea, politraumatizado, ¿no es cierto?
las fases de respuesta metabólica normales son una respuesta metabólica exagerada, ¿sí? Una respuesta extrarrenal. Acuérdense que nosotros decíamos que la cápsula o la médula suprarrenal es la que nos tenía que dar las hormonas para que comience a desarrollarse el proceso de inflamación, pero eso a su vez provocado una cascada para que haya la cicatrización, ¿no es cierto? La respuesta es la depresión o malnutrición. Como el paciente no está controlado adecuadamente, el paciente comienza a perder proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿sí? Y finalmente que la glándula adrenal esté trabajando mal y hay una respuesta por debajo de los normas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, doctores?